El mundo médico nunca se ha caracterizado por salir de las consultas, y cuando lo ha hecho es porque algo tenía que ganar. El de hoy es uno de los 3 programas que le dedicamos a esas iniciativas que han surgido para mejorar nuestra formación y profesión. No es fácil ir contracorriente, pero a veces es la única forma de ver de frente a los que nos rodean, de ver los intereses no tan ocultos de aquellos que dicen trabajar por el bien común. Patrocinar un congreso de estudiantes no es casual, lo mismo que no lo es cambiar la definición de pandemia o no dar ni siquiera 6 minutos por paciente en atención primaria. Hoy contracorriente, hoy un criticón cada 8 horas. Lo que no puede ser España es un coladero, que cuando decimos la sanidad es universal en España no es para el universo mundo, es para los españoles y los que viven aquí. La industria farmacéutica ejerce presión en todos los ámbitos sanitarios. Domina la agenda de formación de los médicos, domina la agenda de investigación. Yo le pregunto, ¿descarta usted rotundamente aplicar copago en función de la renta? Sí, yo no voy a hacer el copago. Juro que dejaré en un segundo plano mi ética y mi moral en épocas de crisis financiera. El precio de los medicamentos es puramente arbitrario. Mire, en Andalucía se tarda 35 horas para que te atiendan en urgencia. En Madrid, los grupos de los médicos se quitan unos a otros los pacientes, porque no hay listas de espera. Pues mire, yo mantengo que puede haber casos puntuales de desnutrición y que esa responsabilidad corresponde a los padres, pero... La situación está controlada. Sabes que te hemos hecho llamar porque estamos entrevistando a ciertas iniciativas que han surgido del mundo sanitario que quieren salir de la consulta para contar a los pacientes algo que antes no se contaba. Y contigo queremos hablar de la gripe. La gripe ha sido una epidemia casi constante de aquí a hace 10 años con el virus asiático, se ha llamado del pollo, aviar, después del cerdo, mexicana, muchos, ¿no? Y a partir de ahí han surgido muchos medicamentos y muchas iniciativas. La más destacable puede ser la de gripe y calma, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es? Bueno, Gripe y Calma fue una iniciativa muy concreta en el tiempo que se produjo en el año 2009, coincidiendo con la famosa pandemia, que se llamó así por parte de la OMS, del H1N1 en aquel año. Y Gripe y Calma lo que fue es una iniciativa completamente informal de blogueros fundamentalmente, españoles, que en cierta manera querían dar una información alternativa frente a la información oficial de lo que estaba ocurriendo con respecto a esa pandemia. Entonces, más o menos, por resumir un poquito la historia de manera breve, aproximadamente en la primavera de ese año comienzan a aparecer los primeros casos de gripe en algunos países de América, especialmente en México, que crean una enorme alarma social. De hecho, si recordáis, en el DF estuvo cerrado prácticamente la ciudad durante... No había aviones... Exacto, no había ningún tipo de movimiento en la ciudad. Esa, en cierta manera, epidemia de pánico también se extendió en cierta forma a Estados Unidos y empezaron a valorarse con un nivel enorme de alarma por parte de las instituciones oficiales internacionales, como era la OMS, cuál sería la mejor estrategia para abordar un problema de salud pública tan importante. En aquella primavera, el Ministerio Español, que en principio, como era también lógico, seguía un poco las directrices de la OMS, empezó a planificar cuál debería ser la estrategia en relación con el abordaje de la pandemia en España. Como cosa anecdótica, yo tengo alguna información de que hasta se llegó a plantear la suspensión de un partido Real Madrid-Barcelona, que por cierto ganó el Barcelona 2-6 en el Bernabéu, precisamente por el miedo que había que podía haber una extensión de la infección de manera más o menos masiva. Lo que ocurrió fue que conforme fue pasando, acabó la primavera, empezó el verano, la información que llegaba de los países donde había comenzado esta era una información bastante compatible con lo que era una epidemia normal de gripe como la que ocurre todos los años.
y además no solamente por los casos declarados, sino también por estudios científicos publicados en revistas importantes. Y de manera totalmente, podríamos decir, no planificada, los que en aquel momento teníamos blogs y, bueno, más o menos tratábamos este tipo de temas en España, empezamos a publicar entradas en los respectivos blogs cada uno, pues un poquito intentando desdramatizar esa situación. Y en el mes de agosto, yo me acuerdo, estaba de vacaciones, Rafa Bravo, que siempre ha sido un poco como nuestro padre, exacto, en materia de blogs y tal, nos propuso a unos cuantos, que inicialmente yo creo que debíamos ser alrededor de 10, 14, que por qué no publicamos un post conjunto el día 3 de septiembre, que bueno, simplemente dando un mensaje tranquilizador a la población de que esto no era una infección diferente a la que puede ocurrir en cualquier otro año, ¿no? Y así lo hicimos, elaboramos un pequeño comunicado, manifiesto más o menos, que estuvimos corrigiéndolo durante la segunda quincena del mes de agosto. Se fueron en ese periodo de tiempo añadiendo cada vez más blogs, cada vez también más gente que tenía cuentas en Twitter y que en esas cuentas tenía, en cierta manera, una cierta influencia por el número de seguidores. Y el número 3 el día 3 de septiembre del 2009, publicamos todos a las 12 de la noche el comunicado, donde esencialmente lo que veníamos a decir es: la gripe de este año es una gripe como todas las gripes. No es en principio mucho más agresiva, ni más virulenta, ni hay mayor riesgo de que pueda provocar una gran mortandad a la población. E intentábamos contrarrestar mensajes ridículos, como por ejemplo el que daba en aquel entonces el Colegio de Médicos de Madrid, no la Organización Médica Colegial, el Colegio de Médicos de Madrid, en el que llegaron a poner un cartelón enorme en el balcón que decías: no beses, no des la mano, di hola, lo cual era una cosa totalmente ridícula. Yo me acuerdo, mi hermana estaba en el colegio en aquel momento y antes estaban juntos los dos pupitres, los separaron y les tenían prohibido pasarse la goma. Sí, sí, o sea, ese era ese tipo de mensajes que no tenían ningún tipo de fundamento, ni además lo único que conseguían era preocupar innecesariamente a la población. De hecho, la mayor parte de los servicios regionales de salud establecieron estrategias de información a los profesionales que en buena medida eran desproporcionadas, incluso se les dotaron de una serie de artilugios que deberían colocarse para evitar el contagio, parecido a lo que ahora ha ocurrido en relación con el virus del ébola. Y claro, lo que nosotros dábamos era una información completamente diferente, es decir, tienes que comportarte con los pacientes exactamente igual que te comportaste el año pasado y que te vas a comportar el año siguiente. Y sin entrar, porque tampoco en la polémica de si el Tamiflu funciona, si no funciona, si la gripe, que no queremos meternos en esto ahora, sino queremos valorar esa iniciativa de salir de la consulta. ¿Hacia quién os enfrentabais o hacia quién sentéis vosotros que os estabais enfrentando a la hora de plantear algo tan sencillo como ante la gripe, primero calma? No nos planteábamos ningún tipo de actitud beligerante contra nadie. Era simplemente dar un mensaje basado en dos cosas. La experiencia clínica de buena parte de los blogueros, no era mi caso porque yo no veía pacientes, pero sí de Rafa Bravo, de Vicente Baos, de muchísima gente, ¿no?, que en ese momento estaban viendo pacientes, y segundo, de lo que era el conocimiento científico disponible en ese momento, y también del sentido común. Y los tres orientaban a que lo que había que hacer era tranquilizar y calmar, por eso gripe y calma, y no atemorizar. Quizá vosotros no erais beligerantes, pero sí que hubo una gran beligerancia hacia vosotros, por parte de muchos autores, y por ejemplo ya se atribuye que quien está en contra de la vacuna de la gripe A toda la población ya es un antivacunas. Claro, lo que pasa es que el asunto de las vacunas, y que a lo mejor es salirnos un poco del tema de discusión, ¿no?, pero es un tema, como todos los temas médicos y todos los temas clínicos, de enormes matices. O sea, no es ni blanco ni negro. No, o sea, yo creo que ninguno de los que participamos en aquella iniciativa éramos para nada antivacunas, o de lo que se considera habitualmente como antivacunas. Lo que sí que, en cierta forma, estábamos en contra era de las vacunas que no tenían ningún fundamento científico. Y en aquel momento no existía ensayo clínico que permitiera demostrar la efectividad de la vacuna que se había preparado de una manera precipitada para vacunar masivamente a la población.
¿Y en qué momento se decide salir de la consulta? Porque hasta ahora el médico siempre era recibir al paciente en su propia consulta y según su buen criterio pues recomendar la vacuna, no recomendarla o eso cualquier otro caso. Pero de repente se decide que no vale solamente con esto, que hay que contarle a la población que tenga calma ante la gripe. ¿Por qué se decide dar ese salto? Pues yo creo que realmente no fue nada consciente, ¿no?, de que vamos a salir a la calle y vamos a dar información a la población. Yo creo que también tiene mucho que ver con lo que ha sido el movimiento en relación con todo lo que es Internet 2.0, redes sociales, en la última década. En el sentido de que hasta es muy curioso que hace 10 años algo así era totalmente impensable. Es decir, el conocimiento iba por vía de las administraciones públicas, de los organismos oficiales o por vía de los gurús de la materia, ¿no?, que en ocasiones respondían a estudios científicos y en otras ocasiones simplemente a que ellos eran los expertos y ellos eran los que sabían. La ventaja que ha tenido todo lo que ha sido en cierta manera la revolución de las redes sociales o la revolución de Internet 2.0 ha sido la contraria, es decir, que ha permitido conseguir por fin el que cualquiera puede tener en cierta manera posibilidad de ser conocido y reconocido simplemente si sus argumentos son sólidos, ¿no? Es un poco lo de que comentaba en un determinado momento uno de los en cierta manera de los ideólogos de lo que ha sido Internet 2.0, en el sentido de que hasta las hormigas tienen megáfono, es decir, cualquiera puede, suficientemente argumentado, poder influir en la opinión pública. Y en ese sentido yo creo que los blogs han participado en eso, de tal manera que hay mucha gente en todo el mundo, y especialmente también en España, que sigue a gente que publica en blogs, porque normalmente son regulares, porque trabajan lo que escriben, que evidentemente en ningún momento intentan tener ninguna patente de objetividad. Un blog siempre es algo subjetivo, pero normalmente intentas sustentar tus argumentos y tus tesis en argumentos lo más objetivos posibles, ¿no? Entonces yo creo que fue a raíz de eso que de repente fue aumentando la sensación de que, oye, a lo mejor nosotros podemos dar una visión totalmente diferente a la oficial, pero no por el hecho de ir en contra de la visión oficial, sino porque creemos que hay argumentos que no justifican tanto, en cierta manera, tanto atemorización de la población, ¿no?, con respecto a este tema, tanta alarma. Y en este caso concreto de la gripe, por ejemplo, ¿crees que llegó a calar? ¿Crees que el mensaje se llegó a entender por parte de la población y por parte de los profesionales? Por parte de la población yo creo que no. Por parte de los compañeros sí. De hecho, nosotros en el mes de septiembre hubo días que, recuerdo ahora de memoria, no tengo los datos exactos, ¿no?, pero que tuvimos 20.000 entradas de seguimiento a los diferentes blogs que participaron en la iniciativa. Y hubo compañeros que sí que comentaban el hecho de que utilizaban eso como fuente de referencia a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y hay un aspecto súper interesante de esto, que fue el que yo, como estábamos todos bastante interesados en el tema, seguía también blogs de otros autores de fuera de España. Entonces, uno de los que seguía mucho es de Marc Zaffran, que es un médico general francés, autor de uno de los libros más bonitos de medicina general del mundo, que se hayan publicado nunca, que se llama La enfermedad de Salk. Y que es Martin Winkler, el nombre, por así decirlo, que utiliza el nombre artístico, ¿no?, como escritor. Y yo había visto que también había publicado en su blog algo muy parecido a lo nuestro. Entonces le mandé un correo diciéndole la iniciativa y él se quedó muy sorprendido, porque evidentemente en Francia, en Inglaterra, no estaba ocurriendo nada parecido, y de hecho lo publicó en su blog y dijo: deberíamos aprender de los médicos españoles, ¿no? En ese sentido, que es curioso en un francés, ¿no? En el aspecto de que estábamos dando información, nos habíamos sido capaces de coordinar para dar un mensaje de tranquilidad en un momento en que se le necesitaba especialmente tranquilidad. ¿Y qué puede suponer, por ejemplo, que un profesional sí que lo llega a entender, pero un paciente no? Y cito el caso del virus de la hepatitis C, que en este caso tener unos pacientes desinformados por parte de la profesión médica puede hacer que sí que estén informados por otras partes, en este caso de la industria farmacéutica. Sin entrar en la polémica si en la vacuna, si de hepatitis C, si no, ¿estamos perdiendo a los pacientes?
si nosotros no nos implicamos en ellos, estamos consiguiendo que quizá otros agentes, por medio de dinero, por medio de subvenciones, por ejemplo, a las grandes asociaciones de pacientes, sí que nos demanden, bueno, pues si no es esta vacuna, otro tipo de tratamientos. Se comentaba esta mañana en el seminario, ¿no? Yo creo que es evidente que hay que contrainformar, en el sentido de que lo que no se puede es que el mensaje dominante, que es el mensaje que sale en todos los medios de comunicación, sea prensa escrita, radio, televisión, es siempre el mismo y de los mismos. Entonces, es necesario también tener la capacidad de influir en la población, no con el hecho de influir, sino fundamentalmente con la idea de dar información que evidentemente cuestiona ese paradigma dominante con respecto a lo que hay que contar, ¿no? Pero en cambio, cuando viene un paciente que viene informado, sí, viene a la consulta, sí, y plantea, no, mire doctor, yo tal, o yo quisiera... Normalmente el médico lo ve de un plano como casi de la ofensa, como casi de la duda de su propia profesión. Es decir, yo soy el médico, yo soy el que sabe, se ve de una forma como ese pedestal en el cual yo tengo que dirigir al paciente. Entonces, ¿de qué manera podemos compaginar? No, es que yo creo que hay que cambiar. Es decir, Ken Robinson, profesor de arte británico, caballero de la Orden del Imperio Británico, en una de sus conferencias decía: los chavales que están ahora entrando en primaria se jubilarán en el 2060. ¿Tienes alguna idea de cómo va a ser el mundo entonces? Y yo creo que es que hay que pensar eso. Es decir, yo eso lo digo siempre en clase, los usuarios del sistema sanitario ya, y por supuesto dentro de 10 años, son usuarios que han nacido en la era digital y que viven en WhatsApp. Entonces el sistema tiene que evidentemente adaptarse a ese usuario, y además los que van a dar la asistencia sanitaria es gente también que ha nacido en eso, si las cosas van bien. Otra cosa es que continuemos cercenando las posibilidades que la gente joven tenga trabajo, ¿no? Pero hay que cambiar completamente el paradigma, lo cual no significa que vamos a hacer una medicina complaciente de todo lo que diga el paciente tiene razón, y que el paciente, por mucho que nos traiga 40.000 papeles en internet, debamos hacerle caso. No se trata de eso, pero se trata de que las reglas del juego han cambiado y evidentemente tendremos que adaptarnos a esa situación, o tendrán que adaptarse los que vengan ahora. Y ya por último, Sergio, ahora ya con la experiencia de todo esto ya ganado, de la iniciativa ya una vez hecha, ¿qué cosas habrías hecho, qué cosas se podía haber hecho distinto desde Gripe y Calma o de ese tipo de iniciativas? Quizá para que no se hubiese aceptado, por ejemplo, el hecho de que sean unos antivacunas, o para que sí que lo hubiese podido ver la población. ¿Qué se hubiese podido hacer distinto? O a partir de ahora, ¿qué? No, fíjate, yo creo que una de las cosas más interesantes del fenómeno fue que no ha ocurrido en otras ocasiones y se planteó, por ejemplo, con la infección del virus del ébola, que es que en el fondo la gente es mucho más prudente y se autorregula sin necesidad de regulaciones externas. Me explico. ¿Por qué surgió Gripe y Calma? Porque la gente que estaba publicando cosas veía gripes todos los años de su vida. Entonces tenía más conocimiento que cualquier experto que podía estar en el Instituto de Microbiología del Carlos III de Majadahonda, porque estaba viendo pacientes con gripe. Pero en cambio, en el caso del ébola, que se planteó si volvíamos a hacer algo conjunto, Rafa Bravo, de nuevo, con su enorme sentido común e inteligencia, dijo: yo no veo casos de ébola. ¿Entiendes? O sea, yo no soy un experto en ébola. Yo tampoco puedo ahora arrogarme el que para cualquier tema que surja yo voy a dar mi opinión. Entonces hay que, en cierta manera, ser suficientemente también modestos y humildes para decir cuáles son tus límites, ¿no? Pero está muy claro que en el caso de la gripe, la gente que participó en eso sabía de lo que hablaba. Pues está. Muchas gracias, Pues muchas gracias a vosotros.